Buenas tardes, queridos hermanos en la fe. Gracias le damos al Señor por este día que nos permite reunirnos en esta lección número 12, que nos corresponde a este plan de estudio que hemos trazado para conocer a través de un estudio teológico, ¿cierto?, las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Eh, y en esta ocasión continuamos revisando algunos conceptos fundamentales de lo que es la soteriología, es lo referido a la salvación, ¿ya? Y vamos a poner la presentación para que podamos ir ya comenzando con esta clase del día de hoy. Bien. Entonces, el objetivo del día de hoy para la clase es revisar, ¿cierto? O estamos revisando, ¿cierto?, conceptos fundamentales de lo que es la salvación. Y de esos conceptos tenemos lo que es la justificación, que ya algo la vio mi hermano Héctor la clase anterior, pero para poder tener el cuadro completo quise tomarla y así unirla con lo que es la regeneración, la unión con Cristo y la adopción. Bien, entonces, no, comenzamos. Un poco para hacer el cuadro respecto de lo que es todo este proceso salvífico, ¿cierto? Y todo esto que pareciera que tuviera mucha conceptualización que de pronto como que nos confunde o podemos tal vez no entender, ¿ya? Y esto en muchas ocasiones sí tiende a confundir, ¿ya? Porque hablamos de términos como la propiciación, el sustituto, el redentor o la redención, la expiación, y muchos de estos conceptos nos cuesta, podemos aprenderlos tal vez teóricamente, tal vez comprender su definición, pero nos cuesta un poco llevarlo a la aplicación, ¿no? Llevarlo ahí a al, digamos, al sentido práctico de las escrituras, ¿no? Y que nosotros podamos comprender aquello. Entonces, quise graficarlo de esta manera para que podamos ir construyendo más o menos el significado de lo que esto representa. Le puse ahí como título la justificación, pero en realidad es todo un proceso, ¿ya? Y ahí lo vamos a ir viendo. Inicialmente tenemos lo que es el pecado, ¿cierto? Y que el pecado es lo que separa al hombre de Dios, ¿cierto? En eso las escrituras nos señalan que todos somos culpables y ahí usted tiene Romanos 3:23, ¿cierto? Y Romanos 6:23. Romanos 3:23 nos enseña que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Eso implica que todo el mundo es culpable y está destituido y además ha sido condenado, porque dice el Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. O sea, en cierto sentido, y tiene que ver con un carácter de esta conceptualización que se da, tiene que ver con un carácter como jurídico, por decirlo así. Entonces, cuando se habla de que todo el mundo es culpable, es porque se ha emitido la sentencia, ¿sí? Y al emitirse la sentencia, no solo hemos sido hallados culpables, sino que además se dictaminó la condena. Es decir, no solo se nos halló culpable, sino que además se nos condenó a muerte. Es decir, producto de la culpabilidad y del pecado de aquello que nos separaba de Dios, no fuimos solo declarados como en un tribunal culpables, sino además que ya se dictaminó sobre nosotros la condena. Es como que tenemos nuestro título allí que dice condenado. No solo culpable, sino condenado.
Entonces, en Romanos 3:25 nos va a hablar la Escritura acerca de lo que es la propiciación, ¿ya? Que en el fondo es que para poder resolver este tema, Dios tomó la iniciativa, ¿ya? Y presenta, por el amor de Dios, ¿cierto? Eh, Él presenta o puso a Cristo, según lo que dice Romanos 3:25, puso a Cristo como propiciación, ¿ya? Eso significa que Cristo, su Hijo amado, ¿cierto? Él va a proporcionar o va a satisfacer a la ira de Dios, ¿cierto? Va a satisfacer la ira de Dios ofreciéndose a sí mismo en sacrificio, ¿ya? Por lo tanto, la propiciación es que Cristo ha sido presentado como aquello que sí va a aplacar la ira de Dios. Y no es porque Dios sea un Dios malo y un Dios tirano que va a castigarnos, simplemente porque la ira de Dios ha venido producto de que Él es un Dios santo. Al ser un Dios santo, ¿cierto? No tolera la maldad ni el pecado. Por lo tanto, lo único que puede aplacar su ira, y ese es el concepto de propiciación, aplacar la ira, es ofreciendo a Cristo, ¿ya? Y por eso dice Romanos ahí 3:25, puso a Cristo como propiciación. Él es el acepto para aplacar la ira, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, Cristo sería el sustituto, ¿ya? Y allí en 2 Corintios 5:21, al ser el sustituto Cristo, significa que Él va a presentarse en nuestro lugar, ¿ya? Él va a morir por nosotros. Él, esa condena que se había dictaminado sobre nosotros, ¿cierto? Ahora va a ocupar la otra persona. Y en este caso es Jesucristo. Entonces Dios no solo toma la iniciativa, ¿cierto? Y envía a un sustituto que va de alguna manera, valga la redundancia, ¿no? Nos va a sustituir en la condena de la cual nosotros merecíamos, ¿ya? Y ese es un poco el concepto de sustituto que allí se emplea para Cristo, ¿ya? Cristo sufrió por o para los pecadores, ¿ya? Él vino a sufrir por y para nosotros. Maravilloso, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos que la propiciación es presentar una, digamos, una ofrenda en el sentido de que aplaque la ira de Dios, pero no es cualquier ofrenda, es una ofrenda aceptada por Dios. Y esa ofrenda es Cristo, que además va a ser el sustituto que va a ocupar nuestro lugar de acuerdo a la condena que nosotros ya tenemos a causa del pecado, ¿cierto? Y ahora se acuña otro concepto que tiene que ver con la de redención. Y en este sentido, la redención es aquello que nos va a liberar, ¿ya? El concepto tiene que ver con comprar en el mercado, cuando se habla de redención, comprar en el mercado, pero con la idea de comprar en un mercado de esclavos. Entonces somos comprados allí, ¿cierto? Porque estábamos condenados, ¿ya? Y también tiene que ver con soltar, poner en libertad. O sea, esta idea de comprar en el mercado no era solo no era solo por el ejercicio mismo de comprar la libertad o comprar a un mercader. No solo comprar a un mercader, al esclavo, sino que comprarlo, pero para hacerlo libre, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, este, este pariente cercano también, también está la visión o la otra idea en el concepto judío de redención, es que era un pariente cercano quien compraba la deuda de un familiar que había, no sé,
que había muerto, que había fallecido, que había dejado a la esposa, que tenía deudas. Entonces, también no solo está el concepto de comprar el esclavo en el mercado, sino también está el concepto de que el familiar cercano compraba la deuda que tenía la familia por aquel hermano que murió y aquel familiar directo que se hace responsable por aquella deuda. Entonces, tenemos estas dos ideas que tienen que ver con el concepto de redención. Y eso implica que hay que hacer un pago, ¿no? Un pago por esta libertad. Entonces, ahora, también tenemos el concepto de expiación. Y la expiación tiene que ver con que es un sacrificio por, por el pecado, y eso tiene que ver con un poco la instauración de los sacrificios en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver, ¿cierto?, cómo en Éxodo, en el capítulo 12, versículo 13, está la figura de allí de la Pascua, cuando los judíos, antes que pasara el ángel de la muerte, ¿cierto?, allí estando en Egipto, cubrieron sus marcos de puerta, ¿cierto?, con la sangre de un cordero, ¿ya? Pero también tiene que ver la expiación con este tema de los sacrificios, ¿cierto? Que de alguna manera el sacrificio o el derramar la sangre de un animal, ¿cierto? De alguna manera esa sangre cubría el pecado del que había pecado, ¿ya? O de aquel que ofrecía el animalito en el sistema de sacrificio de los judíos, presentaba un animalito en sacrificio para que éste fuera presentado a Dios, para que de alguna manera la sangre de este animalito inocente, cubría, ¿cierto?, el pecado del oferente o del pecador, ¿ya? Y ahí tenemos la figura del sumo sacerdote que una vez al año, ¿cierto?, ofrecía el sacrificio del pecado por el pueblo, ¿cierto?, ante Dios, y cuando, y el sacerdote, ¿cierto?, tomaba o untaba las manos en la sangre del corderito y luego era pasada por la placa del propiciatorio, ¿cierto?, en el lugar santísimo, ahí en el tabernáculo. Entonces, cuando descendía la Shekinah de Dios o la presencia de Dios al lugar santísimo, para, digamos, estar allí en la habitación y de alguna manera ver en el arca del pacto, porque adentro del arca del pacto, que era como un cajón con maderas específicas que Dios le había dado, que las preparara, cubiertas, ¿cierto?, o enchapadas en oro, y con esta placa de oro con dos querubines, que era una placa de oro como una tapa para este cajón, ¿cierto?, el llamado propiciatorio. Entonces el sacerdote venía y con sus manos, ¿cierto?, pasaba por encima de la plancha esta con la sangre del animalito, para que la presencia de Dios no, de alguna manera, impidiera ver que adentro de este cajón o del arca del pacto estaban las tablas de la ley, que de alguna manera acusaba, ¿cierto?, al pueblo, acusaba a la nación del pecado o de la desobediencia a la ley, ¿ya? Entonces, Dios, en cierto sentido, Dios no veía, Dios no veía las tablas de la ley, sino que veía la sangre que había sido derramada, que cubría la plancha, por decir así, o el cajón del arca del pacto, y Dios entonces con eso no veía que el pecado, el pecado del pueblo que estaba ahí. Entonces, de alguna manera, expiar es cubrir, ¿cierto? Entonces ahí tenemos al sustituto, ¿cierto?, que ha sido aceptado, la propiciación, ¿cierto? Cristo como propiciación ha sido aceptado para aplacar la ira de Dios como un pago, ¿cierto?, como un pago para liberar. Y ahí tenemos que este pago es la cruz, es la sangre de Cristo derramada, ¿cierto?, en expiación. Eso quiere decir
que cubre, ¿ya? Que cubre el pecado. Ahora, bajo ese concepto que ha sido cubierto el pecado, tenemos ahí que el hombre es libre, ¿no? Hay libertad, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el tema de la justificación aquí? Porque aquí hay todo un proceso que ahora Dios ya no ve nuestro pecado, sino que ve, ¿cierto?, la sangre de su Hijo derramada en expiación que cubre, ¿cierto?, nuestro pecado. Entonces, ¿cómo es que somos justificados? Bueno, ahí tenemos lo siguiente. Y tenemos Isaías 53, ¿cierto? Tenemos Isaías 53, 5 y 6, en donde yo traté de armar ahí algo así como por decirlo así, como un edicto, así que dice, en conformidad a lo dispuesto por la ley de Dios, usted ha sido hallado inocente. Claro, porque usted no olvide que fue cubierto con la sangre del Cordero, el que tomó su lugar, que fue sustituto, por lo tanto, como usted es inocente, no tiene por qué estar condenado. Y se decreta su libertad inmediata con la sangre del Cordero. ¿Qué le parece? ¿Cómo estuvo el certificado? ¿Ah? ¿Y por qué, y por qué tenemos la cita ahí de Isaías? Isaías 53, 6 y 7, porque dice allí que Cristo fue herido por nuestras rebeliones. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, ya fuimos librados de la muerte, ya fuimos librados de la condena, hemos sido absueltos. Y al ser absuelto, por eso le puse porque es un término del tribunal, por eso ahí le puse como un certificado, ¿no? Es un término judicial que se le aplica, se le otorga al que había sido condenado, ya no lo es, porque fue hallado inocente, puesto que otro tomó su lugar, porque otro pagó el precio, porque otro, eh, de alguna manera le hizo libre. Y esa es la obra de Cristo, y es por eso que proféticamente Isaías lo dice en el 53, Isaías 53, 5 y 6. Ahora, no solo somos inocentes, ¿cierto? No solo hemos sido puestos en libertad, es un decreto jurídico, sino que además ahora usted tiene Romanos 5, 1 y 2, ¿ya? ¿Qué nos señala uno, Romanos 5, 1 y 2? Que nosotros podemos presentarnos delante del trono, que usted y yo podemos ahora, puesto que nuestros pecados han sido perdonados, se ha quitado la culpa y se ha quitado el castigo, ahora se ha restaurado el favor divino, ¿ya? Y en Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Y en hebreo va a decir que podemos acercarnos al trono de la gracia. No por nuestros méritos, sin duda que no. Es por la libertad que Cristo nos ha otorgado, pues Él ocupó nuestro lugar. Por eso es que le damos gloria, por eso es que bendecimos su santo nombre, ¿sí? Entonces, ahora hemos sido hallados justos, porque al ser inocentes y al haber sido decretada nuestra libertad, entonces podemos nosotros, porque si no fuera así, entonces no estaríamos perdonados, ¿cierto? Pero como fuimos perdonados, también fue restaurado el favor de Dios. Entonces ahora tenemos el favor de Dios, ahora podemos ir a su presencia y esto es un poco lo que refleja Romanos 5, 1 y 2. Pero ¿sabe qué? No es solo eso, sino que además se nos ha imputado la justicia. ¿Qué significa eso? Que se nos otorga algo que no teníamos. ¿Y qué era? Y ahí te tiene un certificado de antecedente.
espiritual, pongámosle así ya, significa que usted no solo allá fue justificado en el sentido de que fue hallado inocente y ha sido decretada su libertad, sino que además si se revisan sus antecedentes, usted no tiene pecado. No solo basta, no solo basta haber sido libertado. ¿Por qué? Porque para poder tener comunión con Dios es necesario que el pecador no sea solamente perdonado, sino que también sea vestido de justicia. Eso significa que Dios le ha imputado la justicia de su Hijo. O sea, imputación significa atribuir una cosa a una persona, impartirla o concederla, ¿ya? Y ahí tenemos como cuando, y por eso puse Romanos 4:3, el ejemplo de Abraham, porque Abraham, él creyó por fe, creyó a lo que Dios le había dado. Por lo tanto, a esa fe que Abraham tuvo, se le atribuyó como justicia. Sin tener la ley, él por la fe obedeció a Dios. Y al haber obedecido a Dios se le contó como justicia, como un hombre justo. ¿Ya? Entonces, se le atribuye a Abraham esto. Entonces, cuando vemos el tema de la justificación es que no solo hemos sido liberados porque otro ocupó nuestro lugar, que es Cristo, ¿cierto? Y pagó nuestra libertad, por lo tanto usted y yo hemos sido declarados inocentes, sino que además ahora se ha devuelto el favor divino, se nos ha devuelto la comunión que teníamos producto de que el pecado había roto aquello, ¿cierto? Pero al Cristo, al morir por nosotros, nos justifica, por lo tanto nos pone en una posición de libre, sin antecedentes, en una posición en la cual podemos confiadamente ir al trono de la gracia. Ahora, sin duda que nosotros debemos obedecer al Señor en nuestra vida cristiana, porque alguien diría, bueno, esto entonces solamente por obra de la fe, o sea, yo tengo que solo creer. Sí, correcto. Pero también es un actuar. Y eso tiene que ver con las obras. Pero las obras no para alcanzar esta justificación, porque esta justificación se hizo por la fe. Las obras vienen como fruto o producto de esta justificación, de ser hallados inocentes, de ser hallados hijos de Dios por la obra maravillosa de Cristo. Ahora nosotros debemos andar y vivir como tales hijos. Y eso implica, ¿cierto?, que nosotros debemos tener obras de fe, ¿ya? Pero no para alcanzar justificación ni salvación, porque aquello ya fue alcanzado por el Salvador. Bien, es como una evidencia de nuestra fe. Las obras vienen a ser como evidencias de nuestra fe en el Señor. Bien, eso podemos decir acerca de la justificación. Pero, ¿qué podemos decir acerca de la regeneración? Bueno, la justificación que vimos recientemente es un cambio externo o un cambio de posición en relación con Dios, ¿cierto? Al hombre culpable ante Dios, ahora se le declara absuelto y justo. Se le ha otorgado el certificado, ¿cierto? Por decirlo así, judicial o jurídico, que le otorga tal, eh, tal justificación ante Dios, ¿sí? Pero la regeneración, vamos a leer los versículos y vamos a seguir el paralelo que tiene al ladito aquellos conceptos que están ahí. Mire, dice en Juan 1:13 y 2 de Pedro 1:4. Juan 1:13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando nos referimos a la regeneración, decimos que es un acto de Dios, porque es Dios quien les dio potestad de ser hechos hijos de Dios por haber creído en su nombre.
¿cierto? Y este es un proceso interno. A diferencia de la justificación, que es algo externo y que tiene que ver con la posición, ¿cierto? La regeneración es algo que se produce de manera interna, en donde Dios otorga naturaleza divina a los creyentes. Mira lo que dice 2 Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, esto nos dice que es un acto de Dios, ¿cierto? Y que es un proceso interno, estamos hablando de la regeneración, en donde Dios imparte naturaleza divina, es decir, otorga su Santo Espíritu en el creyente. El creyente recibe el Espíritu Santo y comienza un proceso de limpieza. El apóstol Pablo lo señala como limpieza, ¿cierto? Allí puede estar de alguna manera graficada lo que sería el bautismo, ¿ya? Y usted lo puede revisar en Romanos 6:4, cuando habla el apóstol, dice, el alma fue completamente bañada o limpiada de las inmundicias de la vieja vida y hecha a vivir en novedad de vida, una experiencia representada por el bautismo en agua, ¿sí? Eso es lo que explica Mayer Perman. Y en Romanos 6:4 finalmente dice que es una resurrección. Así que Dios nos levanta de la muerte espiritual para llevar una vida santa y victoriosa. Entonces, cuando hablamos de la regeneración, sabemos que es un acto de Dios. Sabemos que es un proceso interno en donde Dios imparte esta naturaleza divina, es decir, el Espíritu Santo, Señor, es recibido en los corazones de los creyentes, ¿cierto? Y produce una limpieza que tiene que ver con la pureza, la limpieza del espíritu, ¿sí? Ahora, ¿por qué es necesaria la regeneración? Primero, se supone que el creyente que está separado de Dios no tiene una naturaleza espiritual, solo tiene una naturaleza humana y carnal, ¿cierto? Por lo tanto, es necesaria la regeneración. ¿Para qué? Para tener vida espiritual. En San Juan capítulo 17, cuando Jesús hace su oración al Padre, dice que el Padre, ¿cómo pueden conocer al Padre? ¿Cierto? O si no conocen al Hijo, ¿cómo pueden conocer al Padre? Entonces, en cierto sentido, la regeneración es eh, necesaria para poder tener una vida espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre natural o carnal no entiende las cosas espirituales, ¿ya? Entonces, para poder tener una relación con Dios, con el Padre, se necesita tener una vida espiritual. Por lo tanto, es un nuevo nacimiento el que se produce allí al interior del creyente. Esto que fue solo la naturaleza humana, ahora va a tener una naturaleza espiritual en paralelo, ¿ya? Y allí se va a producir las grandes batallas espirituales del creyente entre lo que es su carne y entre lo que es su espíritu. Entonces, muchas cosas, muchas luchas que vamos a tener allí va a responder un poco hacia a cuál de nuestras naturalezas alimentamos más. Si humanamente alimentamos más lo que es carnal, ¿ya? Puede ser a través de la televisión, a través de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que conversamos, esta naturaleza va a alimentarse de tal manera que es la que va a predominar en respuesta del ser humano. Pero si el creyente que ha nacido en una nueva vida espiritual, ¿cierto? Fortalece lo que es su oración, fortalece lo que es su estudio en las escrituras, fortalece lo que es la comunión con los santos, fortalece y hace crecer su vida espiritual en el Señor, aviva el don que está del Espíritu en él, lo que va a hacer es que su actuar de alguna manera se va a ver reflejada de acuerdo a cuál de las dos naturalezas esté más fuertemente alimentada. Y esa es la que va a predominar. Y por eso es que muchas veces se nos critica a los cristianos, porque en muchas ocasiones los cristianos actuamos más con nuestra naturaleza carnal, y que puede ser con mal carácter, con malas respuestas, con malas palabras, y en definitiva,
el espiritual ha sido opacado totalmente. Entonces alguien podría criticarnos y decir, bueno, ¿y dónde está el que no es cristiano? Y una serie de críticas que podrían acercarse. Pero ese es producto de que esta vida espiritual también el creyente la va haciendo madurar y va creciendo en él, ¿ya? Entonces, ¿por qué es necesaria la regeneración en el ser humano? Es porque necesita tener una vida espiritual, porque ha venido a Dios, ha creído, y es por eso es necesario tener esta vida espiritual. Segundo, ¿por qué es necesaria esta vida espiritual? Porque solo, solo lo espiritual puede comprender lo espiritual. Lo carnal y lo natural no podrá entender las cosas espirituales. Entonces, para poder entender las cosas espirituales se necesita tener una vida espiritual. Y esta es la vida espiritual que Dios ha otorgado a través de la regeneración, ¿cierto? Por medio de impartir esta naturaleza divina por medio del Espíritu Santo en el creyente. Y ahí usted lo puede ver en este discurso que se da ahí en San Juan capítulo 3, ¿cierto? Cuando en realidad el creyente necesita nacer de nuevo, necesita ser una nueva criatura, ¿ya? Y ahí usted lo va a poder revisar en, en San Juan 3:3 para poder comprender lo espiritual, ¿sí? También, ¿por qué es necesaria la regeneración? Es necesaria porque convierte al pecador en un hijo de Dios. Si no tiene esta naturaleza espiritual, difícilmente podrá entender lo espiritual y difícilmente podrá sentir, porque la escritura dice que el mismo espíritu en el creyente, ¿cierto? Confirma, nos hace discernir que somos hijos de Dios. Por lo tanto, si no hay regeneración, difícilmente el pecador podría sentir esta transformación. Recuerde usted que el hombre, el ser humano, fue creado a imagen de Dios y semejanza, ¿cierto? Producto del pecado, esta imagen, en cierto sentido, se opacó, se destruyó, se rompió. Ahora, lo que hace esta regeneración a través del Espíritu de Dios, ¿cierto? Lo que hace es volver a la imagen divina al hombre, a esta imagen de la forma en que el hombre inicialmente fue creado a la imagen de Dios. Entonces, se requiere de esta regeneración para que el pecador pueda volver, en cierto sentido, a ser lo que debió haber sido, ¿no? El pecador se convierte en un hijo de Dios. Por eso es necesario que así sea. Amén. Bien, ahora, si decimos que esto es interno, ¿cierto? Y que es lo que Dios proporciona, ¿tendrá un lado humano? Claro, tiene un lado humano. Y el lado humano tiene que ver primero con aceptar el Evangelio de Dios. Es aceptar el camino que Dios da para que de alguna manera volvamos a Él, ¿cierto? Y la Escritura nos enseña, ¿cierto? Que según lo que dice Pedro, somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Y eso está en Primera de Pedro 1:23. Entonces, necesitamos aceptar la palabra de Dios, necesitamos aceptar el mensaje del Evangelio, aquello que nos va a dar vida, aquello que nos va a proporcionar lo necesario. Dice en 1 Corintios 4:15, somos engendrados por el Evangelio. Y estos versículos nos enseñan que la persona renace cuando lee la palabra de Dios o la oye, ¿ya? Así que es fundamental desde el punto de vista humano en el proceso de la regeneración aceptar el mensaje de salvación, aceptar el mensaje de Dios para nosotros. Luego, lo segundo es el arrepentimiento, ¿ya? Cuando Jesús dijo a Nicodemo allí en el capítulo 3,
El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es probable que la expresión agua se refiere al bautismo de arrepentimiento, ¿ya? Algunos hermanos creen que el bautismo, que el agua misma, es la que proporciona el poder para transformar las cosas. Y no es así. No, es algo que, no olvide, la regeneración es algo que Dios hace, pero el lado humano es cuando nosotros aceptamos lo que Dios nos ofrece, ¿ya? Y por eso es que hay que aceptar el Evangelio como la contraparte humana, ¿no? Aceptamos el Evangelio y al aceptarlo, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que nosotros nos arrepentimos, ¿ya? Eh, Abandonamos, por decir así, la vieja vida, la conducta de pecado que teníamos antes. Es un proceso que está allí actuando internamente mientras que el Espíritu Santo está impartiendo vida al interior del creyente. Entonces, porque cuando usted se bautiza, ¿cierto? No es el agua, ¿ya? Que comunica la vida al bautizante, sino es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu el que lo hace. Lo que hace el agua es simboliza el arrepentimiento. Y ahí tenemos todo la figura, ¿cierto? De cuando la persona es sumergida, ¿cierto? Y eso es un poco la unión con Cristo hacia la muerte, ¿cierto? Y cuando la persona sale del agua, ¿cierto? Es un símbolo de la resurrección. Pero esto, el agua solo simboliza el arrepentimiento y que es una condición para ser bautizado, ¿ya? Pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces muchas personas dicen, ay, sabe, pastor, yo llegué a su iglesia, quiero bautizarme de nuevo. Entonces mucha gente cree erróneamente que bautizándose de nuevo una y otra vez va a resolver sus problemas espirituales que allí hay. No, eso no tiene que ver con eso, ¿ya? Y por último, el lado humano es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, ¿ya? Y eso es aceptando el mensaje de Dios, que es el remedio, ¿cierto? Arrepintiéndose de todos sus pecados y teniendo una actitud frente a aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Entonces, el medio, o de alguna manera, la acción humana va por esas tres aristas. Pero no olvide que la regeneración es una obra de Dios en el creyente y que lo humano o aquello que lo canaliza en el ser humano son estas tres cosas: la aceptación del Evangelio, el arrepentimiento y aceptar al Señor como a Jesús como Señor y Salvador. Que eso implica, porque a veces uno dice, aceptar al Señor, sí, yo puedo aceptar al Señor, pero una cosa es aceptar, ¿cierto? Y que mucha gente se queda solo en la verbalización, en la declaración. Se queda mucho en la declaración. Sí, yo creo, pero no es un seguidor, no es un practicante. Y ahí tenemos la figura de los discípulos, ¿cierto? Que cuando el Señor los llamó, ¿cierto? Ellos tenían su red en sus manos, me voy a referirme a los pescadores, y Jesús se refiere a ellos y le dice, síganme. Entonces dice la Escritura que al instante soltaron las redes y le siguieron. Entonces, cuando hablamos de aceptar a Cristo, no es solo una declaración verbal, no es solo decirlo, no es algo confesional solamente, sino que también es algo actitudinal, que tiene que ver con transformarse en un seguidor. Porque alguien dirá, yo no puedo, yo no necesito ir a la iglesia, yo me quedo en mi casa y yo soy un creyente igual. Yo creo en Dios y hago cosas buenas, y finalmente se termina justificando a sí mismo, ¿ya? La obra de regeneración tiene que ver con la actitud de aceptar el Evangelio como el camino, aceptar a Cristo como el Señor, y el camino de salvación que implica, ¿cierto?, seguir a Cristo, que es lo que hicieron los discípulos. Y así también los discípulos, de alguna manera, al llevar el Evangelio, también trajeron a otros discípulos. Y así fue como se estableció finalmente la iglesia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los resultados de la regeneración? Primero, el creyente, como ha recibido el Espíritu Santo, está capacitado para vencer la tentación. Puede vencerla. Tal vez en algunas ocasiones va a sucumbir, pero puede vencer la tentación porque el Espíritu Santo está en su vida. Cuando sucumbe la tentación, lo que hace es contristar al Espíritu Santo.
¿ya? Contristar es como opacar, como a empequeñecer el espíritu que está dentro, ¿ya? Entonces, cuando se ha producido la regeneración en la vida del creyente, el creyente ha sido capacitado porque Dios le ha otorgado esta naturaleza divina, ¿cierto? Y puede vencer la tentación, número uno. Segundo, recibe los frutos del Espíritu. Cambia de actitud el creyente. Se vuelve amoroso con ama a Dios, está contento, desea servirle, desea estar con los hermanos, desea compartir, desea estar siempre unido. Ha despertado algo especial en él. Y eso usted lo puede percibir. Y algunos que somos a lo mejor ya llevamos más tiempo, esto es algo constante, ¿no? Es una necesidad de estar con nuestros hermanos. Y usted no se lo explica porque antes usted no lo sentía, no lo tenía, no le importaba tal vez. Pero ahora que ha venido al Señor, que ha estado aprendiendo, entonces algo interno está pasando en usted. Usted quiere amar a su Señor, usted quiere buscarlo, se siente contento, usted quiere compartir con sus hermanos, ¿cierto? Incluso es más, puede llegar a amar a sus enemigos, porque el amor de Dios ha invadido su vida. ¿Sí? Anda contento. Entonces los frutos del Espíritu empiezan a emerger en el creyente, empiezan a florecer, por decir así, a dar. Los frutos del Espíritu empiezan en el creyente a empezar a manifestarse en su vida, ¿ya? Ese es uno de los resultados de la regeneración. Tercero, obviamente disfruta de los privilegios como hijo de Dios, ¿cierto? Claro que sí. ¿Cómo es eso? Sí, porque em, Dios revela su voluntad cuando usted, por ejemplo, ha pedido al Señor en oración o ha estado pidiéndole al Señor o el Señor le revela un mensaje para compartir con los demás. Dios está allí trabajando en su mente, empieza a suplir para nuestras necesidades, nos guarda del mal, del enemigo, de aquello que quiere poner tropiezo. Entonces, son privilegios como hijos de Dios que a través de esta regeneración, porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros, somos bendecidos con ella. Entonces podemos disfrutar de estos privilegios. Además, como cuatro, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, lo dice Romanos, ¿ya? Romanos 8:17. Y ahora ha sido sellado con el espíritu de la promesa, que es las arras, la garantía de su herencia celestial, y eso está en Efesios 1:13 y 14, ¿ya? Por lo tanto, entonces, si resumimos, la regeneración es un acto de Dios, ¿cierto? Es un acto interno, ¿cierto? Que se produce porque Dios imparte esta naturaleza divina en nuestro interior, ¿cierto? A este hombre nacido de nuevo, ¿cierto? Ha nacido una nueva naturaleza por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Lo capacita para qué? Para vencer la tentación, recibe los frutos del Espíritu, disfruta de los privilegios como hijo de Dios, es heredero de Dios y coheredero con Cristo, ¿ya? Lo humano en relación a la regeneración es que aceptando el Evangelio, aceptando el remedio de Dios, arrepintiéndonos, ¿cierto? Cambiando de actitud y teniendo una actitud distinta y aceptar al Señor, no solo al Señor Jesús, no solo de manera confesional, por decirlo así, solo de manera verbal, sino que además en la acción o actitudinalmente, ¿cierto? Cuando le seguimos, cuando obedecemos sus mandamientos, entonces allí nosotros podemos de alguna manera recibir o discernir del Espíritu que somos hijos de Dios. Bien, y llegamos a lo que es la unión con Cristo, que está totalmente ligado a la regeneración. La unión con Cristo está totalmente ligada a la regeneración. La unión con Cristo no es cuando uno se une a un tipo de iglesia con determinada denominación o de qué tipo de letrero o a una iglesia con tal nombre. No, no. Es estrictamente unirse con el Cristo que ha resucitado, el que imparte vida, cuando nos fusionamos con Él. Y esto es eh, un poco lo que hace cuando el Señor instituye la Santa Cena, ¿no? Cuando instituye la Eucaristía, cuando instituye la comunión, ¿ya?
Y esto es símbolo o de alguna manera el pan y el vino, lo que hacen nosotros es de alguna manera proporcionar esta vida de Cristo a través de la fe, no en el vino ni en el pan, ¿no? Sino que en la obra de Cristo. Ya este es como una fusión mística, ya que proporciona vida, no es, y no es unirse con una iglesia o con un sistema de organización, no, tiene que ver con la unión con el Cristo resucitado, el Cristo viviente, el omnipresente, el Salvador, ¿no? Bueno, y se usan varias ilustraciones que allí yo se las he dejado eh, con sus versículos. La primera es cuando se ilustra como un edificio, ¿no? Y que el edificio no puede estar sin su fundamento, ¿ya? O sea, uno no podría ir a la arena y levantar un edificio, porque en la arena no va a haber fundamento, se busca la roca, la piedra angular, ¿ya? Y esa unión entre el fundamento y todo lo que se pudiera construir tiene que ver, ¿cierto?, con esa unión, con estar pegados a Cristo, ¿ya? Eh, es como, es como cuando usted va a levantar un muro, por decirlo así, ¿no? Un muro. Y lo que se hace primero son las excavaciones, ¿cierto? O los heridos, que se llaman en jerga de albañilería, ¿no? Los heridos, las excavaciones, luego esas excavaciones llevan bolones, ¿cierto? Que son piedras grandes y que se va a construir en ella una zapata, que le llaman, ¿cierto? Los albañiles, una zapata que es una base con concreto, ¿cierto? Piedras grandes y algunos le ponen cadenas, ¿cierto? Abajo para sostener y afirmar todo lo que se va a construir para arriba y que le da fundamento. Entonces, Cristo es nuestro fundamento, ¿ya? Cristo es nuestra base, es lo que nos da solidez. En ese sentido estamos unidos a Él. También en Romanos capítulo 7, versículo 4, cuando habla la alegoría acerca del matrimonio, ¿cierto? Y habla de una unión matrimonial, ¿ya? Y en otros pasajes se ve claramente cuando el Señor vendrá a buscar la novia, ¿cierto? La novia que está vestida de lino fino, que está ataviada, que está preparada. Hay una unión allí de la iglesia con el esposo, ¿cierto? Entonces, esta unión con Cristo se refiere a que esta relación íntima matrimonial tiene que ver con una unión específica que no puede estar dividida ni separada, está fusionada, ¿ya? Y eso habla de la unión que debe tener el creyente con Cristo, ¿ya? También lo ilustra claramente en San Juan capítulo 15 cuando habla de la viña, ¿cierto? Y que la vid y los pámpanos, que nosotros no podríamos estar fuera de la vid, del tronco, no podríamos estar, no podríamos existir, ¿cierto? Una manera de poder existir y ser pámpano es estar pegados al tronco que da la savia, que da la vida, ¿no? Entonces, también se grafica allí que la unión con Cristo, simbólicamente, tiene que ver con que debemos permanecer en Él. Ya y San Juan capítulo 15 dice que si guardamos su mandamiento es porque permanecemos en Él. ¿Ya? Estamos unidos. Y también en 1 Corintios 12 habla de la unión del cuerpo con la cabeza, ¿cierto? Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros del cuerpo que somos todos importantes para Dios, ¿ya? Allí habla de que cada miembro ocupa un lugar de importancia, ninguno más que el otro, sino que todos son importantes. Y Cristo es la cabeza que conduce este cuerpo. Entonces, cuando hablamos de que esta unión, ¿cierto? Es una obra divina, estamos hablando siempre mirando a la regeneración, porque la unión con Cristo es parte está relacionada estrechamente con la regeneración, es una obra divina efectuada por el Espíritu Santo. A través del Espíritu, entonces estamos unidos en Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los resultados de esta unión con Cristo? Somos fortalecidos por el Espíritu. Claro, cuando nos sentimos tristes, cuando estamos agobiados, recibimos ya de Dios esta fortaleza o esta energía divina,
¿ya? Y esto nos permite salir adelante en los tiempos difíciles, enfrentar las situaciones difíciles que la vida nos va a presentar, ¿no? Usted lo puede revisar allí en 1 Corintios 6:17, lo puede revisar. También lleva frutos para Dios, ¿sí? Esta unión con Cristo lo puede revisar en San Juan 15:5, ¿ya? Y también en Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, 5:22-23. ¿Ya? Entonces esta unión va a provocar, va a llevar frutos para Dios. Y por supuesto que esta unión con Cristo también va a provocar la unión con otros creyentes. ¿Cierto? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la unión del cuerpo con la cabeza, que es Cristo, se refiere a que todos los miembros del cuerpo son importantes, se refiere a los creyentes, a los ministerios que trabajan en la iglesia, que son miembros fundamentales para que el cuerpo funcione de manera óptima, ¿ya? Entonces, sí o sí, esta unión con Cristo lo que va a provocar en nosotros, ¿cierto? Es que además nos vamos a unir a otros creyentes. Y es lo que nos pasa cuando tomamos acuerdo, y es lo que pasa cuando nosotros presentamos nuestra ofrenda y ayudamos a otras personas, ¿cierto? Cuando nos ponemos de acuerdo para el culto, para adorar, para alabar. ¿Se fija? Entonces, tenemos allí eh, varias resultados que bendicen la vida del creyente, producto de esta unión con Cristo. De esa manera somos santificados en Cristo. Dios nos unge en Cristo. El camino cristiano se recorre en Cristo y se produce la comunión con Cristo. Entonces, esta unión con Cristo produce esos resultados. Y por último, como tema final de la clase de hoy, la adopción. Y la adopción tiene que ver con que eh, la vida que imparte Dios, ¿cierto? La vida espiritual que imparte Dios por medio de la regeneración, ¿cierto? Em, lo que hace es, ¿cierto? A través de la justificación se restaura esta buena relación con Dios, ¿sí? Pero cuando el creyente ha sido admitido en la familia de Dios, se produce que no solo ha sido justificado, ha sido encontrado inocente, ¿cierto? No solo que ha tenido un nuevo nacimiento, sino que ahora es parte de la familia de Dios. Es parte de la familia de Dios. Y ahí Romanos 8:15, cuando dice que el espíritu de adopción lo ha recibido, el cual clama, Abba, Padre, papito lindo, ¿ya? Y ese papito lindo tiene que ver con una fusión, con una unión, tiene que ver con una relación especial, ¿ya? Que lo hace parte de una familia, que ya no es un huérfano, ¿ya? Ahora ha sido admitido en la familia de Dios. Em, Otra idea en cuanto a la relación con el regenerado es que lo coloca en la posición de hijo de Dios. Y eso está en Gálatas, ¿ya? El Espíritu Santo es quien trae esta realidad a la experiencia del redimido. Gálatas 4:6. Usted lo puede revisar, perdón. Em, es un término legal que significa más que una relación, ¿ya? Es una posición, ¿ya? Es como cuando en algún momento yo les ponía el ejemplo de que eh, muchas veces los reyes tienen sus hijos y los príncipes, ¿cierto? Nunca actúan de acorde a la realeza, ¿ya? Sin embargo, quien ve al príncipe eh, no sé, en una situación eh, poco, digamos, poco fuera del protocolo, siempre lo va a reconocer como príncipe. No sé si se me entiende, ¿no? La idea. ¿Por qué? Porque él tiene una posición ante el reino, tiene una posición ante la nación, ¿cierto? Entonces, si el príncipe tiene conductas inadecuadas,
¿cierto? Y el pueblo lo reconoce, el pueblo lo observa y lo ve, aún así el príncipe sigue siendo el hijo del rey. Por lo tanto, la posición, ¿sí? Que en algún momento tal vez la habíamos perdido, hoy, producto de la fe en Cristo, producto de la justificación que nos hace acepto, producto de que además en nosotros, ha puesto en nosotros una naturaleza divina, ¿cierto? Entonces nos vuelve a colocar en la posición, nos reconoce la posición de hijo de Dios, ¿ya? Eso es fundamental. Por eso el concepto de adopción es muy importante. Y por supuesto, Romanos 8, 22 y 23, este que ha tomado, ha vuelto a los derechos y privilegios que ha tenido o que tenía. Entonces disfruta de estos privilegios como hijo, ¿sí? Y ahí tenemos el caso del hijo pródigo, ¿ya? Cuando el hijo pródigo tomó la decisión de irse lejos, ¿cierto? Y abandonó su hogar, la familia. eh, cuando vuelve, cuando vuelve, el padre le ama y, y le prepara la mejor fiesta, ¿cierto? Entonces el hijo mayor eh, que pregunta que por qué hay una gran fiesta y por qué han mandado a matar el animal más gordo, más grande, ¿por qué esto? Y le dicen, ¿por qué ha llegado tu hermano, ha vuelto? Y el hijo mayor se cuestiona diciendo, pucha, y yo toda mi vida he trabajado y yo toda mi vida he hecho esto y a mí nunca ni una ovejita. Pero el padre le dice a su hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Maravilloso. Entonces eso significa que el hijo ya no es siervo, sino que podemos disfrutar de todos los privilegios de un hijo. Ahora, ¿cuándo se va a completar eso? Cuando el Señor venga por usted y por mí. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando el Salvador venga nuevamente por usted y por mí. Amén. Bien, bendecidos en el Señor y damos gracias al Señor por este día, por esta lección. Em, espero que les haya bendecido, espero que haya sido claro. Y bueno, si hay alguna duda, algo que podamos resolver, ustedes pueden hacerme las consultas y lo podemos ver para poder atender a las dudas que ustedes tengan. Así que no sé si alguien tiene alguna duda al respecto, ¿no? Bien. Entonces, damos por finalizada esta lección del día de hoy y le agradezco a todos ustedes que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y el amor de nuestro Señor Jesucristo bendiga sus hogares y sus familias. Adiós, que esté muy bien. Chao, chao.